En esta segunda lección de este módulo vamos a ver entonces la definición de lo que es una matriz, algunos conceptos básicos y cómo va a ser de acá en adelante la notación que vamos a usar cuando nos refiramos precisamente a las matrices. Entonces comencemos hablando de la definición. Como lo vimos anteriormente, ya habíamos dado en la lección anterior una definición. Y básicamente una matriz pues es un arreglo bidimensional de números. Cuando decimos bidimensional estamos refiriéndonos a que una matriz esencialmente es una tabla. Entonces es una tabla que va a contener una serie de filas. Por ejemplo, acá vamos a dibujar una matriz que tiene 3 filas y que tiene 4 columnas. Entonces la forma de escribir la matriz, los elementos de la matriz, usualmente es con llaves cuadradas. Cuando definimos las dimensiones de la matriz de este arreglo de 2 dimensiones, pues vamos a indicar en primer lugar el número de filas y después entonces el número de columnas. ¿Y qué va a contener cada elemento de esa matriz? Pues cantidades escalares o simplemente números. Entonces esa es la forma de definir una matriz. ¿Cómo vamos a referirnos a ella? De manera compacta, entonces le vamos a dar un nombre. Si con los vectores usábamos letras minúsculas y una barra encima, la idea es con las matrices entonces usar letras mayúsculas y una barra encima. Entonces cuando hablemos de esto hablaremos de las matrices. ¿Y cómo nos referimos a cada elemento? Entonces cada elemento tiene una notación que es, si la matriz es A mayúscula barrita, el elemento entonces será A minúscula. Como es un escalar no le ponemos una barra encima y en general la notación va a ser sub IJ, donde I se refiere a la fila donde se encuentra ese elemento y J a la columna donde se encuentra el elemento. Es decir que este elemento que contiene el número 6 está en la fila 1 de la matriz, entonces será el elemento 1 de esa fila y en la columna 3 de la matriz, 1, 3. Este elemento, por ejemplo, se encuentra ubicado en la fila 2, columna 4, y esa será la notación que usaremos para referirnos a los diferentes elementos de una matriz. Hablemos de algunas matrices importantes que encontraremos en el camino. Entonces, una matriz cuadrada simplemente es aquella para la cual el número de filas es igual al número de columnas. De ahí el nombre de matriz cuadrada. Entonces, acá, por ejemplo, podemos tener una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Esto es precisamente una matriz cuadrada. La matriz identidad, muy importante, cuando ya empecemos a hablar de operaciones con matrices y de diferentes algoritmos de Machine Learning, la matriz identidad es una matriz cuadrada. Entonces, en primer lugar, es una matriz cuadrada. Y en segundo lugar, el nombre que vamos a darle siempre a esa matriz es con la letra I mayúscula para referirnos a la matriz identidad. Es una matriz cuadrada y, por ejemplo, si yo dibujo acá una matriz de 3 por 3, puede ser de cualquier tamaño, pero siempre va a ser cuadrada. ¿Por qué se caracteriza esa matriz identidad? Porque todos los elementos de su diagonal principal, entonces la diagonal principal es esta precisamente, todos sus elementos son iguales a 1 y los que están por fuera de esta diagonal principal, todos ellos son exactamente iguales a 0. Entonces esto es lo que caracteriza una matriz identidad, que va a ser muy importante cuando ya empecemos a ver operaciones con matrices. La matriz triangular. Entonces podemos tener 2 tipos de matriz triangular. Voy a dibujar acá una primera matriz, voy a llamarla también la matriz A. Vamos a seguir suponiendo que son de 3 por 3. Entonces acá tendremos la diagonal principal. Vamos a ponerle cualquier grupo de valores, 2, 3, 7. Y la parte que se encuentra encima de esa diagonal principal, es decir, este triángulo imaginario que estamos acá dibujando, va a contener valores diferentes de 0, 1, menos 2 y 4. Esto es lo que se conoce como la triangular superior y lo que está debajo de esa diagonal principal va a ser siempre igual a 0. Entonces, si tenemos una matriz con esta distribución de los datos y la triangular superior es lo que es diferente de 0, pues entonces acá lo que tenemos es una matriz precisamente cuyo nombre es triangular superior. Si por el contrario tenemos por acá una matriz B, vamos a seguir asumiendo que son de 3 por 3, tenemos acá la diagonal principal, tenemos acá la parte inferior de esa diagonal, es decir, la triangular inferior,
Entonces acá digamos que tenemos un valor de 2, uno de 7 y uno de 9. Y acá los de la triangular superior son 0. Entonces esta triangular o esta matriz cuya porción triangular inferior es diferente de 0, pues se conoce como una matriz triangular inferior. Hablemos de la matriz simétrica. Entonces una matriz simétrica, en primer lugar, la primera condición para que sea simétrica es que sea una matriz cuadrada. Es una condición. Y entendamos esto con un ejemplo de lo que es una matriz simétrica. Entonces supongamos que tenemos la matriz 2, 3, 6, 3, 4, 5 y 6, 5, 9. Y entonces la matriz simétrica es aquella para la cual si lo que son las filas en la matriz original lo convertimos ahora en columnas y lo que eran columnas lo volvemos filas, obtenemos exactamente la misma matriz. Es decir, entendámoslo acá. Si convertimos estas 3 filas en 3 columnas de la nueva matriz, entonces lo que haríamos sería tomar el 2, 3, 6 que estaba en formato de fila, ahora lo dejamos en formato de columna. La segunda fila que era 3, 4, 5 la dejamos entonces como la segunda columna de esta nueva matriz y la tercera fila 6, 5, 9 la convertimos también entonces en la tercera columna. Observemos que cuando hicimos esa operación estamos obteniendo exactamente la misma matriz. Entonces esto es precisamente el ejemplo de una matriz que es simétrica. Y esta operación que acabamos de hacer, adelantándonos un poco a lo que veremos en la próxima lección, se conoce como la transpuesta de esa matriz C. Es decir, cuando tomamos las filas y las volvemos columnas, o cuando tomamos las columnas y las volvemos filas, estamos calculando la transpuesta de la matriz. Generalmente la podemos escribir como C barra prima o C barra T. Y esto es la transpuesta. Entonces, una matriz simétrica es aquella para la cual su transpuesta, la matriz y su transpuesta son exactamente iguales. Y para finalizar, una matriz diagonal, pues es aquella para la cual en su diagonal principal tenemos valores diferentes de 0. Y todos los demás valores son exactamente iguales a 0. Es decir, acá podemos tener, por ejemplo, una matriz diagonal de 2 por 2. Donde los elementos pueden ser 5 y menos 1. Esta es la diagonal principal y los elementos restantes son 0. Esto es una matriz diagonal, pero puede ser de cualquier tamaño. Si tenemos una matriz E, por ejemplo, de 4 por 4, entonces en la diagonal principal tendremos los elementos diferentes de 0 y todos los demás elementos por fuera de esa diagonal son exactamente iguales a 0. Entonces eso es una matriz diagonal, aquella matriz para la cual los elementos de su diagonal principal son diferentes de 0. Y ya con esto entonces tenemos lo que es la definición de una matriz, cuál es la notación que vamos a usar para referirnos a una matriz y a sus elementos y algunas matrices que comúnmente vamos a ir encontrando en el camino cuando empecemos ya a profundizar sobre este tema de las matrices aplicadas a la ciencia de datos y el machine learning. Entonces ya con lo que hemos visto en esta lección, en la próxima lección nos vamos a enfocar en las principales operaciones que podemos realizar sobre una matriz, entre una y otra matriz y entre matrices y vectores.